Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un drama familiar donde el silencio, lejos de proteger, terminó por convertirse en una bomba de tiempo. ¿Es lícito sostener una mentira piadosa cuando ésta destruye la reputación de un hombre inocente? Esta es la historia de Santiago, un joven de 24 años que cargó con el secreto más oscuro de su familia durante un lustro entero. Durante 5 años, sus 3 hermanos menores crecieron creyendo que su padre era el villano de la película, el monstruo que había expulsado a su madre del hogar sin piedad. Pero la realidad era infinitamente más compleja y dolorosa. Cuando el padre decidió rehacer su vida, el resentimiento acumulado de los hijos estalló en una ola de reproches injustificados. Fue en ese instante de máxima tensión cuando Santiago se vio obligado a elegir: mantener el pacto de silencio para no destruir la imagen materna, o revelar la cruda verdad para salvar la dignidad de su padre. Su decisión cambiaría el destino de todos para siempre, abriendo un debate moral que hoy compartimos con ustedes. Todo comenzó cuando yo tenía 19 años. Recuerdo perfectamente aquella tarde gris en la que mi mundo se vino abajo. Encontré a mi padre, Alberto, sentado en el suelo de su oficina, sosteniendo el teléfono de mi madre con las manos temblorosas. Elena, mi madre, había estado manteniendo una relación clandestina durante meses con el padre de mi mejor amigo de la infancia. No era un desliz temporal, era una doble vida planeada que terminó por destrozar 2 matrimonios de la noche a la mañana. Cuando mi padre la confrontó con las pruebas, no hubo gritos, solo una fría y demoledora certeza de que ya no había vuelta atrás. La expulsión de Elena del hogar familiar fue inmediata, pero se manejó bajo un manto de absoluta discreción. Alberto, consumido por el dolor pero impulsado por un profundo instinto de protección hacia sus hijos menores, tomó una decisión extrema. Decidió que los pequeños no debían enterarse de la traición de su madre. Quería evitarles el trauma de saber que la mujer que los arrullaba había destruido su propio hogar. Santiago, escúchame bien. Tus hermanos son demasiado jóvenes para entender esto. Mateo apenas tiene 15 años, Lucas 12 y la pequeña Sofía solo 9. Si se enteran de lo que hizo su madre, su concepto del amor y de la familia quedará destruido para siempre. Prefiero que me odien a mí, prefiero llevar la cruz de ser el malo que la echó de casa, antes de ver cómo se le rompe el corazón al saber la verdad sobre Elena. Prométeme que guardarás este secreto conmigo. Santiago aceptó el pacto, sin imaginar el costo emocional que tendría. Al no conocer la verdad, los hermanos menores interpretaron la partida de su madre como una injusticia cruel. Lucas y Sofía decidieron mudarse con Elena casi de inmediato, visitando a su padre solo los fines de semana obligatorios. Mateo, que entonces tenía 15 años, se quedó en la casa familiar por cuestiones escolares, pero se distanció emocionalmente de su padre, tratándolo con un desprecio silencioso y constante. No entiendo cómo pudiste hacerle eso a mamá, Santiago. Tú estabas aquí y no hiciste nada para detener a papá cuando la echó a la calle como si fuera basura. Él es un egoísta que solo piensa en sí mismo, y tú eres su cómplice. Mamá está viviendo en un departamento pequeño, intentando rehacer su vida con Roberto, mientras nosotros tenemos que fingir que aquí no ha pasado nada. No me pidas que lo respete, porque para mí, él destruyó esta familia. Escuchar a Mateo decir esas cosas era como recibir una puñalada diaria en el pecho. Yo visitaba a mi madre en su nueva casa con frecuencia. Ella parecía feliz, viviendo con su nuevo esposo, Roberto, el mismo hombre por el que había abandonado a mi padre. Lo que más me enfurecía era ver cómo ella actuaba como la víctima perfecta frente a mis hermanos. Les hablaba con voz compasiva de los errores del pasado, y de cómo mi padre no había tenido la madurez para perdonar, manipulando la narrativa a su antojo mientras mi padre pagaba las pensiones sin decir una sola palabra. Durante 5 largos años, la tensión se mantuvo bajo la superficie. Alberto se convirtió en un fantasma en su propia casa, soportando los desplantes de sus hijos menores, quienes lo veían como un tirano frío. Elena, por su parte, disfrutaba de una reputación inmaculada de madre abnegada que había logrado salir adelante tras ser expulsada por un esposo implacable. Pero el equilibrio de esta gran mentira comenzó a tambalearse cuando apareció una nueva persona en la vida de Alberto. 6 meses después de la separación, mi padre conoció a Gabriela. Ella no tuvo absolutamente nada que ver con la ruptura, de hecho,
fue el bálsamo que ayudó a mi padre a no caer en una depresión profunda. Gabriela es una mujer maravillosa, paciente y respetuosa, que siempre intentó ganarse el cariño de mis hermanos. Sin embargo, para ellos, su aparición fue la confirmación de todas sus sospechas. En sus mentes adolescentes, Gabriela era la prueba de que mi padre tenía una amante y que por eso había echado a mi madre. Hijos míos, ustedes saben que yo siempre quise mantener unida a esta familia. Pero a veces las personas cambian, y su padre decidió que ya no había espacio para mí en su vida. Ahora veo que rehizo su camino muy rápido con esa mujer, Gabriela. Solo les pido que sean educados con ella por el bien de su padre, aunque entiendo perfectamente el dolor que les causa verla en la casa que solía ser nuestra. Las palabras de Elena, cargadas de una sutil pasivo-agresividad, calaron hondo en los jóvenes. Los años pasaron y el resentimiento se consolidó. El punto de inflexión definitivo llegó cuando Alberto anunció que, tras 5 años de noviazgo, finalmente se casaría con Gabriela. La fecha elegida para el enlace matrimonial fue el 15 de noviembre, un día sumamente significativo, ya que era el aniversario del nacimiento del difunto abuelo paterno, a quien todos adoraban. Hijos, quiero darles una noticia que me hace muy feliz. Gabriela y yo hemos decidido casarnos el próximo 15 de noviembre. Para mí es muy importante esta fecha porque honra la memoria de mi padre. Mi mayor deseo es que todos ustedes estén allí conmigo, compartiendo este nuevo comienzo. Sé que los últimos años han sido difíciles, pero espero que puedan ver cuánto bien nos hace esta unión. ¿De verdad tienes el descaro de pedirnos eso? ¿Quieres que vayamos a celebrar cómo formalizas tu traición? Es una completa falta de respeto a la memoria de nuestra familia y a nuestra madre. Todos sabemos perfectamente que estabas con Gabriela desde antes de echar a mamá. La echaste a la calle para meter a tu amante en nuestra casa, y ahora pretendes que sonriamos en tus fotos de boda. Eres un hipócrita. Ver la cara de mi padre en ese momento me partió el alma. Se quedó completamente pálido, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de defenderse. Mi hermano menor, Lucas, y mi hermana Sofía se unieron de inmediato a los ataques de Mateo, llamando a Gabriela rompehogares, y acusando a mi padre de haber planeado todo desde el principio. Gabriela simplemente agachó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. Mi padre, fiel a su estilo pacífico, solo nos pidió que nos calmáramos y que dejáramos el tema de la boda en paz. La paciencia de Santiago llegó a su límite absoluto. Durante 5 años había visto a su padre sufrir en silencio, soportando el desprecio de sus propios hijos para proteger a una mujer que no lo merecía. Vio cómo sus hermanos veneraban a una madre que había sido infiel, mientras pisoteaban la dignidad del hombre que se había sacrificado por ellos. Santiago decidió que el silencio ya no era una opción viable. Ya basta. Estoy harto de sus mentiras y de su ignorancia. Han estado tratando a papá como a un monstruo durante 5 años por una mentira que ustedes mismos se inventaron. ¿Quieren saber por qué mamá se fue de esta casa? No fue porque papá la echara por capricho, ni porque Gabriela existiera. Mamá se fue porque estaba teniendo una aventura con Roberto, el padre de mi mejor amigo. Papá la descubrió y la echó porque ella destruyó nuestro hogar y el de otra familia. Papá ha guardado silencio todo este tiempo solo para que ustedes no la odiaran. ¿De qué demonios estás hablando, Santiago? Eso es mentira. Estás inventando una locura para defender a tu papá y a esa mujer. Mamá nunca haría algo así, ella nos ama. Dime que estás bromeando, dime que es una de tus estúpidas bromas para hacernos sentir culpables. Papá, dile que está mintiendo, por favor. No es ninguna broma, Mateo. Si no me creen, vayan a preguntarle directamente a ella. Pregúntenle por qué Roberto dejó a su esposa al mismo tiempo que ella se fue de aquí. Pregúntenle por qué las fechas de su mudanza coinciden exactamente con el divorcio de los padres de mi amigo. Papá no es el malo de esta historia, ha sido su protector silencioso mientras ustedes lo apuñalaban por la espalda todos los días. El silencio que se apoderó de la sala fue sepulcral. Las acusaciones flotaban en el aire como partículas de ceniza. Los 3 hermanos menores miraron a su padre, esperando una negación, pero Alberto solo pudo apartar la mirada, con los ojos empañados en lágrimas, confirmando implícitamente la verdad que Santiago acababa de revelar. Sin decir una sola palabra más, los 3 jóvenes salieron corriendo de la casa con los rostros desencajados.
Los hermanos menores se dirigieron de inmediato a la casa de Elena. La confrontación fue tormentosa. Al verse acorralada por las preguntas precisas y las fechas que Santiago les había proporcionado, Elena no pudo sostener más la fachada de víctima. Su nerviosismo y sus contradicciones terminaron por revelar la cruda realidad ante sus hijos, quienes vieron cómo la imagen perfecta de su madre se desmoronaba en cuestión de minutos. Durante 5 años nos tuviste lástima, mamá. Nos hiciste creer que papá era un monstruo que te había abandonado sin razón. Permitiste que odiáramos al hombre que nos crió y que pagó por todo, mientras tú vivías feliz con el hombre con el que lo traicionaste. No puedo creer que nos hayas mirado a la cara todos estos años y nos hayas mentido de esta manera tan descarada. 2 días después de la tormenta, ocurrió algo que Alberto jamás hubiera imaginado en los últimos 5 años. Mateo, Lucas y Sofía regresaron a la casa paterna con sus maletas en la mano. No venían de visita de fin de semana, venían a pedirle perdón a su padre y a solicitar quedarse a vivir con él a tiempo completo, huyendo de la casa de una madre a la que ahora sentían que no conocían en absoluto. Hijos míos, no tienen que pedirme perdón por nada. Ustedes no sabían la verdad, y yo tomé la decisión de mantenerlos al margen para protegerlos. Mi amor por ustedes nunca cambió, sin importar lo que pensaran de mí. Esta siempre ha sido su casa, y aquí siempre habrá un lugar para ustedes, al igual que en el corazón de Gabriela, quien nunca les ha guardado ningún rencor. Ver a mis hermanos abrazar a mi padre y pedirle disculpas a Gabriela fue el momento más liberador de mi vida. Sentí que un peso gigantesco, que me había encorvado la espalda durante un lustro, finalmente se levantaba. Sin embargo, la calma duró poco. Decidí llamar a mi madre para asegurarme de que estaba físicamente bien tras la tormenta, pero ella no respondió mis llamadas. Cuando fui a buscarla a su casa, me encontré con una atmósfera gélida. La recepción de Elena fue distante y cargada de resentimiento silencioso. No hubo gritos, pero su mirada expresaba una profunda traición. Para ella, Santiago no había defendido la justicia, simplemente había destruido la relación con sus hijos menores para favorecer a su padre. Pocas horas después de ese tenso encuentro, Santiago recibió un mensaje de texto de Roberto, el esposo de su madre, que reavivó el conflicto. Santiago, espero que estés satisfecho con lo que has logrado. Destruiste la única relación que me importaba en este mundo. Tus hermanos ahora me miran como si fuera un monstruo, y todo porque decidiste que era más importante salvar el orgullo de tu padre que mantener la paz familiar. Hay verdades que es mejor no decir, y tú decidiste arruinar mi vida por puro egoísmo. El mensaje de Roberto era aún más directo y hostil, acusando a Santiago de ser un cobarde y de haber actuado con malicia para desestabilizar el nuevo hogar de su madre. La culpa comenzó a filtrarse en la mente de Santiago. ¿Había actuado correctamente al revelar un secreto tan doloroso? ¿Era su deber moral defender a su padre? ¿O debió haber permitido que la mentira continuara por el bien de la relación materno-filial? Sé que es extremadamente duro para mi madre en este momento, y sé que ella nos ama a su manera. Pero no puedo aceptar que mi padre haya tenido que cargar con el papel de villano durante 5 años mientras ella vivía en un pedestal de mentiras. Tampoco era justo que Gabriela fuera tildada de rompehogares cuando la verdadera destructora de hogares era mi madre. La verdad duele, sí, pero la mentira estaba destruyendo activamente a las personas que más me importaban. Santiago, aunque descubrir la verdad sobre mamá fue el golpe más duro de mi vida, quiero agradecerte por haber hablado. No era justo lo que estábamos haciéndole a papá. Estábamos ciegos de rabia por una mentira. Ahora entiendo el sacrificio que hizo por nosotros, y aunque me duele ver a mamá de esta manera, prefiero vivir con una verdad dolorosa que con una mentira reconfortante. La herida en la familia tardará años en sanar. La relación de los 3 hermanos menores con su madre ha quedado profundamente dañada, reducida a llamadas distantes y un resentimiento difícil de superar. Elena acusa a Santiago de haber actuado con crueldad innecesaria, argumentando que el pasado debía quedar en el pasado y que revelar la infidelidad solo trajo sufrimiento a los hijos. Santiago, hiciste lo que creíste correcto en un momento de injusticia. Yo quería evitarles este dolor a tus hermanos, pero quizás el error fue mío al creer que una familia puede construirse sobre los cimientos de una gran mentira. Ahora que todo está sobre la mesa, al menos podemos empezar a sanar de verdad, sin secretos que nos envenenen por dentro. El dilema queda ahora en manos de ustedes. Santiago defendió la verdad y la justicia para su padre,
Pero el precio fue la destrucción de la relación de 3 adolescentes con su madre. ¿Justifica la búsqueda de la verdad el dolor causado a los hijos menores? ¿O debió Santiago respetar el sacrificio de silencio que su propio padre había decidido llevar a la tumba? La línea entre proteger a quienes amamos y encubrir la traición suele ser sumamente delgada. Los invitamos a reflexionar sobre este caso y a dejarnos sus opiniones en los comentarios. ¿Actuó Santiago como un buen hijo al defender a su padre? ¿O fue un mal hermano al arrebatarles la ilusión de tener una madre perfecta? Gracias por acompañarnos en este viaje moral.